Bueno, vamos a hablar acerca de las recomendaciones actuales de faringoamigdalitis, otitis, y vamos a hablar de sinusitis. Sin embargo, nos tocó cortarla el día de hoy, en tu caso, pues, en vista del tiempo, en consulta externa. La charla fue acompañada por el doctor Jesús Alirio Peña, por lo que los temas que abordaremos el día de hoy son de consulta externa, son temas que pues, me disculpan, puede que para muchos ya sean cosas muy básicas, pero aprovechando que tenemos estudiantes médicos generales, nos sirven para retomar el conocimiento y de esta forma afianzarlo. Las recomendaciones del día de hoy fueron tomadas de guías colombianas, guías españolas y las guías americanas. Se llama de la A a la O porque vamos de la amigdalitis, de la faringoamigdalitis a la otitis. Vamos a hacer un breve repaso de cosas básicas y luego vamos a las preguntas clínicas, que es lo que nos sirve en nuestro día a día. Listo. Básico, conceptos generales como qué es la faringoamigdalitis aguda, pues que es un proceso agudo de origen febril, que en este caso, ¿qué pasa? Generalmente infeccioso y va a cursar en nuestros pacientes, lo vamos a encontrar con una inflamación de las mucosas y aunado a esto, ¿en dónde? Pues en el área faringoamigdalar, que va a generar eritema, edema, exudado, dolor. En algunos casos pueden haber úlceras o vesículas en nuestros pacientes. Es la tercera causal de consulta en nuestra práctica clínica, en consulta externa en este contexto, y que es generada en mayor parte o en casi por un 75% por Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Sin embargo, hay otros factores etiológicos. Cuando hablamos de las infecciosas, un 20% y virus respiratorios hasta un 80%. Y aquí no sobraba resaltar que en ocasiones podemos encontrar otras enfermedades, otras características que nos podrían hacer pensar que un paciente tenga una faringoamigdalitis bacteriana, pero podría deberse a TFAPA, que podría ser una complicación a futuro por una infección por faringoamigdalitis, por el estreptococo beta. La enfermedad de Kawasaki, la estomatitis aftosa, y la fiebre periódica, pues que ya hablamos que es el PFOA. Es común encontrarlo en niños, de cómo, o sea, cómo en nuestra consulta nos afecta esto, porque es poco común encontrar en niños menores de 6 meses, sin embargo, en los menores de 6 meses, cuando lo encontramos, debemos prender las alarmas porque no es común que en este grupo etario y menores de 2 años tengamos pacientes con faringoamigdalitis bacteriana. Entonces, el 40% de nuestros pacientes que van a tener una faringoamigdalitis están entre los 3 y los 13 años. El 10% entre los 2 y los 3 años y una porción pequeña, menores de 2 años, de un 7%. Esto es para mostrar la colación porque es común que los pacientes o las familiares, los papás, lleguen hablando de que el niño ha tenido tantas amigdalitis en un año, tuvo hace un mes, pero vuelve por lo mismo, y es tener en mente cuáles son las definiciones o cómo vamos a clasificar a nuestros niños a la hora en la que nos lleguen a la consulta, cuando es una infección activa, que pues se refiere a la infección sintomática por el estreptococo del grupo A, en este caso las siglas GAS, la infección persistente, que es una infección sintomática actual en el paciente, que no se resuelve después de que pues nosotros empíricamente en nuestra consulta lo hayamos pensado, hayamos hecho los criterios de los que más tarde vamos a hablar, y nuestro paciente no mejore, y que esto es sinónimo de fracaso en el tratamiento. A la hora de clasificar una infección persistente, ya se dio manejo, pero no mejora en su tratamiento. Una infección recurrente es una nueva infección en un paciente que después de un tratamiento adecuado, el paciente vuelva a recaer, y el portador crónico, en este caso, es una colonización asintomática y o la presencia persistente del estreptococo del grupo A en la orofaringe sin ausencia de síntomas. Por ejemplo, cuando estamos estudiando medicina, que nos hacen un cultivo en tercer o cuarto semestre en nuestra asignación de biología y nos encuentran que somos portadores, o en pacientes, ya nuestros pacientes ya en la clínica, cuando los pacientes tienen antecedentes de fiebre reumática o de una glomerulonefritis postestreptocóxica, en estos pacientes se considerarían portadores crónicos y yo puedo hacer un cultivo para determinarlo. La mayoría de las faringoamigdalitis son víricas, como había iniciado hablando, un 80% de ellas. Sin embargo, hay que considerar a los pacientes entre 13 y 19 años. ¿Por qué? Porque los menores de 2, 3 años no tienen receptores a nivel de las amígdalas para el estreptococo del grupo B.
Y aunado a esto, hay que considerar que muchas de esas faringoamigdalitis puedan corresponder en realidad a portadores de la bacteria, pues que al mismo tiempo una infección vírica o el tracto respiratorio nos puede generar síntomas como coriza, algo de exudado a nivel de las amígdalas, fiebre, pero no tan característico como son las bacterianas que ahorita vamos a hablar. ¿Por qué? Hay otro tipo de bacterias un poco más raras que nos pueden generar la faringoamigdalitis, como el Fusobacterium necropum, la Arcanobacterium, el Corynebacterium, la Neisseria y bacterias atípicas. Siempre hablamos del grupo B, del estreptococo del grupo B, perdón, del grupo A, porque el grupo A es la relacionada a las amígdalas. Pueden haber tipo C, porque es de propagación endémica, poco común en nuestro medio, y la G, que es asociado a alimentos que están en descomposición. ¿Cuáles son las características clínicas en nuestros pacientes de consulta externa? Casi siempre, bueno, las virales y las bacterianas. Dentro de las virales, los pacientes van a tener algo de coriza, algo de eritema ocular. A nivel de las amígdalas, cuando vamos a revisarlos, tienen algo de como un eritema y un poquito de secreción mucosa, en este caso. La úvula no está inflamada, no está desplazada, pero sí hay inflamación y algo de secreción, a diferencia de la bacteriana, que como vemos acá, los niños no van a tener este eritema tan marcado que vamos a ver en la viral, sino un poco más de suciedad. Está algo sucio, va a haber eritema, se ven como pequeñas porciones amarillentas que están formando o la inflamación. En nuestros pacientes menores de 3, que vamos a encontrar síntomas prolongados de congestión, algo de secreción nasal. Los papás nos pueden referir que tienen picos febriles, febrículas, hasta y fiebre hasta 38,3 y adenopatías cervicales dolorosas por ser sitios contiguos a la inflamación. Y en los mayores de 3 años, que son de inicio bastante abrupto, las fiebres tienden a ser elevadas, va a haber fiebre, dolor de cabeza, puede haber algo de dolor abdominal, petequias paratinas, que no es algo común, bueno, es algo común, pero no es frecuente en todos los niños, que la úvula está inflamada, sí, y en algunos niños después de la infección o durante puede haber una erupción escarlatiniforme. Para consulta externa, y ahorita vamos a hablar de las consideraciones, ¿cuál es el objetivo en el que a mí me llegue un niño con una infección de estas y yo tenga que tratarla? Primero, porque va a reducir los síntomas, va a prevenir las complicaciones agudas como otitis media, mastoiditis, abscesos u otras infecciones invasivas, la prevención de complicaciones tardías como la fiebre reumática, que es algo muy grave, la glomerulonefritis postestreptocóxica, el síndrome de Pandas, y entre otras, y la prevención de la propagación a otras personas, puesto que el contacto entre familia o entre comunidad, que todos tengan esta misma característica bacteriana, va a hacer que mi paciente, pues, con mayor facilidad lo propague a otras personas o lo recibe. Y llegando, digamos que a los objetivos de tratar esto, traigo varios autores, los cuales nos dicen la importancia de tratarla. Primero, porque el tratamiento de la enfermedad, esto parece redundante, pero no sobre este tratamiento con antibióticos, siempre va a reducir los síntomas y la capacidad de la bacteria de hacer daño a nuestros pacientes. Las complicaciones de la faringitis pueden ser consecuencias de la infección o de la infección y esto puede, primero, ahorrar insumos a futuro a nuestro sistema de salud, cuidar años vida a nuestros pacientes, porque un niño con fiebre reumática que hizo fiebre reumática al que no se le trató una faringoamigdalitis estreptocóxica, pues va a estar luego en su profilaxis mes a mes poniéndose una inyección en su colita y eso es doloroso. Y las tasas de otitis media y abscesos periamigdalinos se reducen con el uso de antibióticos cuando yo tengo comprobado que mi paciente tiene una infección bacteriana. Las complicaciones ya las conocemos, pero pues no sobraba traerlas porque pues que tenemos estudiantes. Dentro de las complicaciones no supurativas y las supurativas, pues dentro de las supurativas, las que comúnmente encontramos es la otitis media aguda, los abscesos periamigdalinos o retrofaringeo, con frecuencia las adenitis cervicales, no tan frecuente la fascitis necrosante que hay que pensar, y el síndrome de Lemierre, asociado a Fusobacterium necrorum, en el cual puede haber necrosis a nivel de las yugulares. Y entre las no supurativas, la fiebre reumática, la glomerulonefritis postestreptocóxica, el eritema nodoso, que haría parte de una de las fases de la fiebre reumática, la psoriasis
y el síndrome de Pandas, que si en algún punto de la vida se nos llega a presentar un paciente que tuvo una amigdalitis bacteriana y está bastante confundido, está haciendo como síntomas psiquiátricos, pero no tenemos aún una causa determinada, tenemos que pensar en el síndrome de Pandas, porque lo que no sabemos no lo diagnosticamos. Ahora sí, ¿cuáles son las recomendaciones clínicas en consulta externa? Y de allí que les hablara que hicimos una recopilación de 3 guías. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Primero, si existe en consulta externa una escala de mejor predicción cuando nos llega un paciente con estos síntomas. Y es que, por ejemplo, acá en San Luis no tenemos el cultivo rápido para el estreptococcus. Sí, pero ya me han... Bueno, no lo vamos a hacer. Entonces, ya que no tenemos ese test, debemos tomar lo que tengamos a la mano y son los criterios de centro. Sin embargo, vamos a hacer una comparativa porque digamos que en las guías ponen a considerar 3 tipos de criterios y nos dicen, bueno, cuál es el que nos sirve y cuál es el que no nos sirve. Entonces, para el diagnóstico de la faringoamigdalitis se han desarrollado escalas de predicción, las cuales establecen una probabilidad de riesgo, sí, de etiología estreptocóxica. Las más conocidas, Centor, Isaac y la de Fairbairn, que es la de los americanos. Entonces, el criterio de Centor provee una estimación, pues, digamos que muy buena, de probabilidad de un cultivo positivo y va a contemplar criterios de presencia, a la cual siempre se le asigna un punto. Esta no tiene edad, a diferencia de la Isaac, y es que tiene el paciente una temperatura de mayor a 38, tiene un punto, ausencia de tos, porque pues digamos que semiológicamente en las faringoamigdalitis bacterianas no vamos a encontrar tos, a diferencia de las virales, en una gran cantidad de pacientes, linfadenopatías cervicales y aumento del volumen amigdalino o el exudado. Si yo tengo más de 4 puntos, digamos que tengo una probabilidad semiológica y clínica de que en mi paciente tenga una faringoamigdalitis bacteriana. A tener en consideración, esa es una escala que, citando a la doctora Marcela Fandiño, debemos usar con frecuencia en nuestro servicio de consulta externa y en urgencias para tener, digamos, que una aproximación con nuestros pacientes. La segunda es la de Mac-Isaac, y en este caso trae los criterios de Centor más la edad del paciente. Y la edad del paciente juega un papel importante porque o me quita o me pone puntos. Entonces, trae los previos hablados y además, si mi paciente tiene entre 3 y 14 años, tiene un punto. Si tiene entre 14 y 44, porque también se puede usar en adultos, tiene 0 puntos y si tiene pues más edad, menos puntos. En este caso, ellos no solo nos dan un aproximado de cultivo positivo, sino que también nos dice, oiga, si su paciente tiene más de 4 puntos, considere tratar empíricamente y luego cultive. Y pues cuando estamos entre los intermedios, usted entre 1 y 2 puntos, pues vigila al paciente. Sin embargo, yo ya he sido muy enfática, trate al paciente porque puede a futuro tener una complicación. Sin embargo, muchos pacientes no tienen infección por el estreptococo del grupo A y solo con el manejo de analgésicos podrían pues, responder muy bien al tratamiento. Y aquí hablamos, esta la traje agregada a la escala de Wald. También la hablan los chilenos, casi esta es para Sudamérica, tiene edad y además de esto tiene un puntaje más que hablaba de ausencia de catarro. No se usa mucho, pero por si en algún punto de la vida tenemos la posibilidad de usarla o vamos a un país de Sudamérica, esta es, digamos que el Centor de Sudamérica. Y para los americanos, el Score of Fair Pain, en esta la tenemos en Google, buscamos Score de Fair Pain y Centor y Fair Pain. Si me da mayor a 4 el puntaje, yo tengo que tratar a mi paciente y después hacerle el respectivo cultivo. ¿Qué pregunta? Si el niño tuvo fiebre en las pasadas 24 horas, si tuvo ausencia de tos o coriza, síntomas 3 días, menores a 3 días, yo clínicamente reviso si el niño tiene agregados purulentos o si tiene una inflamación bastante excesiva y voy puntuando. Es fácil, duró menos de 1 minuto haciéndola y me da resultados muy favorables. Otra recomendación, ¿existe alguna nueva escala de predicción clínica mejor que las previas? No. Y es que en este tipo de enfermedad, digamos que no ha habido una nueva escala o un nuevo pronóstico que nos lleve a hablar algo mejor de las previas, porque por ejemplo Centor, Mac-Isaac son escalas del 98, 99 y la Fairbairn ya es del 2000. Entonces NICE en 2018 pues
equiparó las escalas de Fever Pain y de Centor y evaluó a los pacientes con odinofagia y dijo que pues no existe ninguna mejor que la otra, ¿sí? Entonces ya todo está a nivel de quien quiera hacer, del clínico, si quiere hacer Centor o Fever Pain. Pregunta o recomendación 6. ¿Son suficientes estas escalas de predicción clínica para tomar decisión de iniciar antibióticos empíricos sin realización de pruebas microbiológicas? Y es que sí las podemos usar, pero únicamente cuando no haya disponibilidad de hacer una prueba diagnóstica en nuestro medio, ¿sí? O en pacientes en quienes yo sospecho que tiene una fiebre reumática, por ejemplo. Me llegó un niño de 4 años, pero tiene un hermano que tuvo una fiebre reumática. Yo tengo que tratarlo por el antecedente de contacto familiar. Se ha comprobado que sin la prueba microbiológica, experimentados profesionales equivocan en el diagnóstico. Entonces, ¿por qué? Porque la faringoamigdalitis estreptocóxica, pues puede que no esté en un 20-25% de los pacientes. Ahí es donde yo les digo, en los criterios intermedios, cuando me da 1 o 2, y yo creo que el paciente tiene, pero tampoco tiene nexo, pues, por ejemplo, familiar de fiebre reumática o de una de las complicaciones previas, yo lo puedo tratar con analgésico y valorar ese paciente en 24 a 48 horas. Y en niños y adolescentes, las escalas de predicción clínica para el diagnóstico no son lo bastante pues, sensibles y específicas para hacer otros estudios. Y pues no deben ser usadas para tomar decisiones e instaurar terapia empírica. Cuando yo no tengo los medios y cuando yo estoy en un tercer o cuarto nivel donde pueda que tenga las herramientas para estudiar bien a mi paciente y que no se me pase. La 7. Si son suficientes las escalas de predicción para seleccionar a qué pacientes debemos solicitar pruebas microbiológicas. O sea, se sugiere a quiénes debemos tomar una prueba microbiológica. Debo hacer el test rápido o el cultivo mayores de 3 años en sospecho que tienen una clínica de faringoamigdalitis sí o sí, y en ausencia de síntomas sugestivos de la infección vírica como rinitis, estridor, vesículas, úlceras sin paladar. Eso tiene una evidencia 1A. Menores de 3 años y que tienen contacto estrecho con pacientes con faringoamigdalitis confirmada, o sea, guarderías, quienes tienen hermanos, quienes tienen a sus primos con diagnóstico confirmado, cuando yo sospecho una fiebre reumática o una glomerulonefritis, cuando tengo contactos domiciliarios de pacientes o en caso de transmisión intrafamiliar repetida. Estos niños que hacen todos los meses faringoamigdalitis bacteriana, debo tomar cultivo en consulta externa. Se mantiene la penicilina y la amoxicilina como antibióticos de primera elección en el tratamiento, y es que sí, desde hace más de 50 años, para el estreptococo del grupo A es universalmente la amoxicilina susceptible. Los betalactámicos son la primera línea de manejo. A menos de que yo esté pensando en erradicar, vamos a hablar de macróleos. La penicilina por vía oral, que en nuestro medio, pues, poco la mandamos, la fenoximetilpenicilina potásica, que viene de 1 millón o de 2 millones, es el antibiótico de primera elección o para el tratamiento de la faringoamigdalitis estreptocóxica, y pues en este caso siendo la amoxicilina la primera alternativa terapéutica. En Cochrane, y lo traje, sin embargo, sí, en Cochrane, no, digamos que los metanálisis de Cochrane como que dicen que sí, pero que no, pero nunca quedan en nada. No encuentra diferencias en la resolución de los síntomas entre penicilina y amoxicilina y cefalosporinas y macrólidos, pero aquí viene la indicación. Siempre tiene primera línea penicilinas. Y la inyección intramuscular de penicilina, en dosis única, pues es dolorosa y sí o sí se reservan los casos en los que pues no es posible la vía oral en los pacientes o que yo aseguro que mi paciente vive en una tierra perdida y no le puedo garantizar su manejo óptimo. ¿Se mantiene la recomendación de los 10 días de duración del tratamiento en consulta externa? Sí. La duración recomendada con penicilina oral y amoxicilina son 10 días. La pauta preferida desde hace muchos años, pues es en algunos queremos como recortar el tratamiento o los padres cuando ven que sus hijos están súper bien, evitan darles por más de 5 a 7 días, pues por ideas puestas en su cabeza falsamente. Sin embargo, pues para alcanzar la máxima erradicación debería alcanzarse los 10 días, pese a que los americanos hace como un año sacaron una revisión en la que con 3 a 5 días ya los pacientes estaban completamente curados. No, sigamos nuestras recomendaciones porque nosotros estamos en América del Sur. Algunas guías, además valorando el problema del desarrollo, proponen pautas más cortas de 5 a 7 días, determinando casos. También somos ignorantes a veces y queremos hacer menos por más. Como por ejemplo, cuando la erradicación es prioritaria, yo sospecho que mi paciente tiene una faringoamigdalitis, no pensé que fuese estreptocóxica y le mando 5 días de tratamiento. Tengo que hacer un muy buen clínico y estudiar muy bien la semiología para
tener la sospecha de que si es una faringoamigdalitis por estreptococo, tengo que ponerle sus 10 días. Y en general, 10 días está muy bien. Pregunta 10 o sugerencia 10. ¿A quiénes debo solicitar un cultivo de exudado faríngeo? Entonces, en los siguientes, un paciente que tiene antecedente de fiebre reumática o una glomerulonefritis postestreptocóxica, pues debo hacérsela así yo sospeche que el paciente lo tiene. Que hay una mayor incidencia en la comunidad de enfermedad estreptocóxica invasiva o un contacto con la misma. Sí, por ejemplo, en estas comunidades, acá nomás, en donde estamos haciendo nuestra pediatría social, donde hay abundantes niños, todos están con todos, hay poca salubridad, y si un niño me sale positivo, yo tengo como personal de salud que ir y buscar el resto, por el riesgo de propagación y de complicaciones que haya. Alta sospecha de origen bacteriano, o sea, un Centor, un Macaissac o un Fairpain mayor a 4, entre 4 y 5, a pesar de que yo tengo una prueba rápida negativa. Baja sensibilidad demostrada en la prueba, porque estas pruebas rápidas en algunos lugares pues tienen baja sensibilidad, pero mis niños están completamente infectados, entonces así la prueba rápida me salga negativa, y si el niño tiene clínica, trátelo y pida el cultivo. ¿Cuáles son los criterios para iniciar manejo antibiótico en la faringoamigdalitis aguda? Bueno, en pacientes confirmados mediante la prueba rápida o el cultivo, en casos de sospecha de que el paciente tiene algo bacteriano, como ya les había dicho, 4 o 5 puntos en Centor, Mac-Isaac o Fairpain, presencia de un cuadro de faringoamigdalitis en el contexto familiar, y ustedes dirán, pero es que esta repite contexto familiar. Es que las guías son muy enfáticas en que el contexto familiar y comunitario es importante por las complicaciones, vida y tiempo y servicio de salud que esto implicaría en nuestro medio. Y aunque es excepcional en nuestro medio, sí existen antecedentes de fiebre reumática o familiares cercanos. ¿Y el manejo sigue siendo el mismo? Sí, sigue siendo el mismo para la faringoamigdalitis aguda en consulta externa. Y bueno, la penicilina oral, la amoxicilina oral, como les decía. Acá traigo, estas son las recomendaciones de los españoles. Y ahorita voy a poner las de los americanos. La amoxicilina oral, 50 miligramos kilo en única dosis diaria, aunque en nuestro medio es de 50 a 90 en única dosis diaria. Y IEPI para los estudiantes lo contempla, 90 miligramos kilo día, y lo dividimos en 3 dosis. Durante 10 días, y eso es una recomendación 1A. La desventaja es que hay pacientes que pueden presentar alergias. La penicilina G o la penicilina benzatínica intramuscular, que se reserva a pacientes en los cuales yo no puedo garantizar el manejo oportunamente, o que sé que viven en tierra perdida, les puedo aplicar su penicilina y hacerle seguimiento. Y cuando mis pacientes hacen alergia a los beta-lactámicos, podría pensar en las cefalosporinas como la cefalexina, el cefaroxilo y la clindamicina. Acá parece estar un poco quedado en las dosis, pero esto es actualizado, y esto es lo que proponen los americanos, que es similar a la de los españoles. La amoxicilina 50 miligramos kilo día, que pues en nuestro medio va llevada a 90, la cefalexina a 20 miligramos, la clindamicina a 7 y la citromicina a 12. Sin embargo, los macrólidos se reservan para erradicación. ¿Listo? Pregunta 13. ¿Se debe tratamiento en los pacientes portadores crónicos por estreptococo betamolítico del grupo A? Pues se considera que tienen muy bajo riesgo de generar complicaciones supurativas, a menos de que se inmunosupriman esos pacientes, y pues pueden generarlas, pero están muy poco relacionados, puesto que parece que no, y que no contagian a sus contactos más cercanos. Por esta razón, los portadores, los que sabemos que son portadores, no ameritan intervención médica ni se busca su erradicación, a menos de que se inmunosuprima o que de verdad requiera el tratamiento porque haga una infección severa. Su erradicación se debe considerar sí o sí si hay una epidemia de fiebre reumática en la comunidad, en la familia, que hay epidemia de faringoamigdalitis por estreptococo del grupo A en una comunidad cerrada. Por ejemplo, estos que viven cuidando cerdos, yendo aquí por la Mesa de los Santos, que son de una comunidad que se ponen acá en Ucus, en esas comunidades cerradas. Si hay una familia con una ansiedad excesiva respecto a las infecciones por el estreptococo, trate a este paciente o trate a esta familia, porque pues los padres en ocasiones también son causal de ansiedad en el equipo médico y debemos tratarlos. ¿Cuáles son los regímenes antibióticos recomendados para portadores crónicos? La clindamicina, la penicilina pues oral, la amoxicilina más ácido clavulánico y la penicilina benzatínica intramuscular. Las dos recomendaciones 1A, que es la clindamicina y la penicilina, esas son la clindamicina durante 10 días y la penicilina oral mínimo 4 días de tratamiento.
14. ¿Cuándo remitir al otorrinopediatra para manejo quirúrgico? Que es diferente. Entonces, en este caso, hablamos de los criterios de Paradise y es una frecuencia mínima de episodios. Entonces, considere si el niño hizo 7 episodios durante el último año, si hizo 5 durante el año o los últimos 2 años y 3 episodios durante el año o los últimos 3 años. O sea muy cauteloso con estos niños porque sí o sí, si me cumplen esos criterios, se van para el... Bueno, un niño que no resuelve su faringoamigdalitis o en general yo sospeche que tenga otitis con frecuencia, que ya tenga una perforación de membrana timpánica, son pacientes que tienen que ir con el otorrino para posición de tubos y demás. Cuando tiene odinofagia asociado a cultivo positivo para el estreptococo, exudados amigdalinos grandes, linfanopatías cervicales. Sí, pese a que yo le doy el tratamiento pues convencional, a dosis convencional, sospecho o diagnóstico una faringoamigdalitis por estreptococo del grupo A y si no es suficientemente documentado, debo observar muy bien a mi paciente y si yo considero que ya amerita que lo mande con el otorrino, pues que sea consistente con la historia, con la cantidad de episodios presentados en el año, lo mando para manejo quirúrgico. ¿Y qué tan específicas son las pruebas rápidas y el cultivo? Este estudio es de, se ve feito, de el doctor Otero Páez y Álvarez, y en donde ellos tuvieron, digamos que todas las pruebas que había a nivel mundial y empezaron a comparar, como que no se ve muy bien. La que para Colombia aplica es Biostar Estreptol. Tiene una efectividad del 97%. O sea, si hiciéramos la prueba rápida acá en Colombia, tendríamos un 97% de probabilidad de diagnosticar niños muy tempranamente y de tratarlos como es. Y el cultivo de garganta, en este caso, ¿qué tan específica es? Bueno, la identificación del estreptococo pues se realiza según la morfología de las colonias y la función y la seroagrupación que nos puede dar falsos positivos o nos puede dar buenos resultados. Sin embargo, las principales ventajas del cultivo de garganta es que es barato, que es, bueno, que es específico y que pues si lo hacemos en nuestros pacientes nos ahorraríamos una cantidad de complicaciones a futuro. Y una desventaja secundaria pues es la capacidad para distinguir si es la infección aguda o si el paciente es un estado de portador y eso nos da falsos positivos. O sea, hágalo, pero sea muy cauteloso. Y esto es lo más nuevo que se está haciendo, y es que hay, digamos, una nueva herramienta, la cual los americanos están desarrollando una técnica que se llama K-Fold o KNN, y es unas como unas boquillas que están hechas con impresoras 3D y ponen a nivel celular y mediante cuadros de colores los ponen y estos determinan si el paciente tiene un exudado real o si es algo viral que no requiere tratamiento. Entonces, con eso también están detectando o se está estudiando la forma de propagarlo para detectar el estreptococo del grupo A. Y esperemos que nos funcione a futuro para no tener que hacer cultivos ni pruebas rápidas. Y ahora un poco más rápido, ¿cuáles son las recomendaciones para el manejo de la otitis externa y media en consulta externa? Para todos y de forma breve, pues que la otitis externa aguda es conocida como la infección o el oído del nadador. Es una infección muy común en los niños que están pues, en etapa de lactante mayor y casi preescolares porque los papás lo llevan a la piscina, porque se hurgan la nariz. Los gérmenes más frecuentes están la Pseudomonas aeruginosa y la Staph aureus, pues por estar en piel. Tiene una rápida instauración la otitis externa y es que puede desarrollarse en las primeras 48 horas después del paciente estar expuesto de pronto a una piscina o a una infección vírica, whatever. O puede durar hasta 3 semanas en instaurarse y aguda menor de 3 semanas. Y en un paciente que ya pues tiene infecciones con otitis externa recurrente puede durarle hasta 3 meses. Esto es importante que sepamos los estudiantes, que es de comienzo rápido desde las primeras 48 horas después de la exposición. Que en esos pacientes los niños se quejan, todo el tiempo van a estar cuidándose su orejita porque hay pues mucho dolor, hay otalgia, puede haber prurito, puede haber algo de eritema por el rascado y signos de infección, perdón, de inflamación, que es dolor al traccionar, el trago y puede haber edema perilesional. Aquí trae unas imágenes que pues solo es para mostrarles cómo se podría ver una otitis externa leve, en el cual se ve el eritema, se ve algo de abombamiento de la membrana. La externa moderada, que ya hay un poco más de inflamación y pues poco se puede ver la membrana, y en la externa grave, que ya hay inflamación y edema a nivel del pabellón auricular
y a nivel casi que del rostro. Entonces, recomendaciones a nivel de evidencia. ¿Cuál es el tratamiento de elección en estos casos? Son tres pilares: manejo analgésico, manejo corticoide y manejo antibiótico. Manejo analgésico debería administrarse sí o sí en nuestros pacientes. Pues recomendación 1A, ibuprofeno y acetaminofén. Sin embargo, considera el grupo etario que lo está tratando, puesto que el ibuprofeno pues no aplicaría acetaminofén. Y el régimen antibiótico ideal debería cubrir Pseudomonas y Staph aureus, que ya les dije que eran los factores o las infecciones, los gérmenes que con mayor frecuencia se ven relacionados como fluoroquinolonas tópicas o floxacino, ciprofloxacina, que brindan una muy buena cobertura en esos pacientes. Y los glucocorticoides, pues en este caso muchos antibióticos vienen mezclados con glucocorticoides que van a disminuir el tiempo de enfermedad, la inflamación y van a generar un poco más de tranquilidad en los padres y en el niño que va a estar todo el tiempo quejándose. ¿Por cuánto tiempo debe mantenerse el tratamiento? Durante 7 días. Sin embargo, los papás van a ir viendo mejoría entre las 48 y 72 horas si se han instaurado los tres pilares. Y si no hay respuesta, se debe plantear diagnósticos diferenciales. Y bueno, y en el caso de forúnculos, ¿cuánto tiempo yo debería mantener el tratamiento? En el caso en el que yo ya no voy a hacer una otitis externa, sino forúnculos que vayan asociados a otitis externa con una sobreinfección, debo ya yo relacionar, asociar al tratamiento manejo oral con amoxiclaulanato, pues para cubrir Staph aureus, o cefadroxilo o cloxacilina, puesto que en infecciones de tejidos blandos es necesario iniciar ese tratamiento evitando que hayan otras propagaciones u otras complicaciones. Sin embargo, si yo considero que mi paciente tiene clínicamente una pseudomona, debo, pues eso ya sería más en urgencias que para consulta externa, remitirlo a urgencias para que se inicie manejo con cefalosporina de cuarta. Bueno, diagnósticos diferenciales de la otitis externa, y pues esto no sobraba porque sabía que venían estudiantes, y es la otitis media crónica supurada, que en este caso hay una perforación del tímpano con o sin colesteatoma. Ustedes entran al oído y ven que hay como una media luna, y ese es el colesteatoma, y ese es el líquido que hay allí depositado. Cuando hay dermatitis seborreica, también nos puede llegar a pensar que los niños tengan una otitis externa, y es por la gran inflamación que genera la dermatitis seborreica, algo que poco nos ponemos a buscar en el cabello del niño si tiene o no tiene caspa. La dermatitis de contacto, pues de pronto que yo le puse algún antibiótico, Hola, se perdió el sonido.
Listo, disculpen problemas de red, continuamos. Sin embargo, vamos a esperar que nos dejen compartir la pantalla. Van a escuchar mi voz. ¿Omar tiene el anfitrión? El anfitrión. ¿No? Al de Angie Paola Prada R. No, ya. Listo. Listo, y continuamos con la última recomendación, que es la otitis media aguda. Y es que uno de cada 4 niños antes de los 10 años va a tener un episodio de otitis media aguda. ¿Por qué? Por un episodio viral, uno bacteriano, el cual se complica, como ya habíamos hablado, una de las complicaciones de la faringoamigdalitis puede generar otitis media aguda. Y en este caso, pues, la incidencia va ligada pues también a la inducción de la vacunación universal, y en este caso el Prevenar, que ya está en nuestro país y que también disminuye la incidencia de la otitis media aguda en nuestros niños por hemófilos influenza y por neumococo. Factores de riesgo, tener menor de 2 años, primer episodio de otitis antes de los 6 meses de edad, que es supremamente grave, pues a considerar otras causales, porque el niño le da una otitis a los 6 meses de edad. Que sea un niño, en los menores de 1 año, si son niños, tienen mayor predisposición a hacer otitis media aguda. Antecedentes familiares, hermanas menores de 5 años, porque están yendo al colegio, traen virus, traen bacterias y los niños se pueden infectar. Estaciones de invierno, lactancia materna, pues no es lactancia, cuando se les da leche de fórmula, y el uso de chupete, inmunodeficiencias y prematuridad en muchos pacientes. ¿Cuáles son las recomendaciones? El diagnóstico de la OMA se basa en la clínica y en la exploración otoscópica, y es que sí, y eso es recomendación 1A, se basa en general en los mayores de 3 años, pues los síntomas iniciales son un poco más bruscos y pues, recientes. Entonces, en este caso, la clínica siempre nos va a llevar a diagnosticar la otitis media aguda y obviamente la exploración con el otoscopio, y cuando podamos evaluar membrana timpánica, pues mucho mejor. Sin embargo, pueden haber síntomas específicos: fiebre, vómito, malestar, los que vamos a tener en muchos niños. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de la Asociación Americana de Pediatría para decir que mi paciente tenga otitis media aguda? Exudado en oído medio con abombamiento y además una otoscopía alterada con un tímpano alterado. Presentación aguda, que es abrupta, y signos de inflamación de oído como otalgia, eritema, enrojecimiento timpánico, que el niño no quiera comer, que tenga algo de cefalea. Asústese. ¿Cuál es el tratamiento adecuado? El tratamiento para la OMA, pues habitualmente el inicio del antibiótico no es suficiente y nos vamos a los pilares de la otitis externa, y es que hay que asociar un analgésico, un antibiótico y un corticoide cuando amerita. Y si hay alguna evidencia para el uso de antihistamínicos, y es que sí, este debe administrarse, puesto que en los niños grandecitos, pero en los niños pequeños el antihistamínico y el descongestionante no está indicado, no existe suficiente evidencia y está exento, pues no está exento de eventos adversos. O sea cauteloso, y si usted considera que el paciente lo requiere porque tiene de pronto mucha rinorrea, tiene mucha tos, póngalo. De lo contrario, no. Entonces, el manejo cambia entre grupos etarios, y es que, ¿sí? Menores de 6 meses, cuando yo tengo una UMA, menores de 6 meses, la elección es la moxaclavulanato y debo darla aproximadamente por 10 días. Si el paciente es menor de 2 meses, hospitalícelo porque está en zona gris, 3 meses, y evalúelo. De 6 a 24 meses, la elección también es la amoxicilina, entre 7 de día, llévela 10 días siempre, y pues trate si tiene otras comorbilidades. Digamos que para los mayores de 24 meses, para todos aplica la amoxa, pero usted vaya mirando cómo responde, porque si no responde el tratamiento, hay que ir escalonando. Y si mi paciente pues hizo alergia a la penicilina, pues debo contar pues con las cefalosporinas. Y si me hizo anafilaxia, puedo usar macrólidos, que en este caso responderían muy bien. Y para los estudiantes, ¿cuáles son las dosis de los antibióticos empleados en otitis y sus complicaciones? Pues la amoxicilina, que en este caso se pondría de 80 a 90 miligramos cada 8 a 12 horas. La Moxaclav, cuando yo veo que mi paciente de pronto ya recibió manejo 3 meses antes y no responde, puedo ponérsela.
y las cefalosporinas. Entonces, esto era un recorderis. ¿Y cuáles son las indicaciones para enviar al otorrinopediatra cuando tengo un paciente con otitis? Una otitis media recurrente o persistente, o sea, 3 episodios de otitis media en 6 meses o 4 en un año. Cuando yo he puesto un manejo adecuadamente, el paciente puede que haya respondido el primero o el segundo día y vuelva a recaer o tenga una complicación que sospeche que tiene una perforación de membrana timpánica, que no desarrolla bien su lenguaje, tengo que hacerle audiometría y mandar al otorrino para evaluar postura de tubos de ventilación. Cuando un paciente tuvo su otitis y tuvo pérdida auditiva, cuando tiene una obstrucción nasal crónica, por ejemplo, un niño que tiene una rinitis crónica ya marcada, una sinusitis recurrente, asociado también a una otitis media, mándelo. Y más si yo sospecho que el niño tiene alteraciones del sueño o alteraciones del desarrollo craneofacial, mándelo. Y amigdalitis recurrente, pues para evaluar la necesidad de amigdalectomía en casos de amigdalitis recurrente, definida como 7 episodios en el último año o 5 episodios en los últimos 2 años consecutivos. Y pues muchas gracias por asistir el día de hoy. Vamos a darle la voz al doctor Peña. Doctor Peña. Hola, buenos días. Muchas gracias a la doctora Angie en la revisión del tema. Hoy con las dificultades de transporte y las dificultades técnicas también, además, se nos unieron y entonces eso hizo reducir un poquito el tema. Entonces, en general, muy bien. Felicitaciones, muy bien enfocado, revisando las guías. Cositas de resaltar en faringoamigdalitis, de todas maneras, que hay que usar así sea un método clínico, lo ideal sería usar los otros, pero por lo menos un método clínico para justificar el uso de antibióticos, que se piense que es una faringoamigdalitis bacteriana con suficiente criterio, y entre eso está la edad, en menor de 3 años más difícil justificarla. Casi que no se debe. Y en los mayores de 3, como ya lo resaltó ella, pues los beta, si se considera que es bacteriana, los beta-lactámicos son la elección, no los macrólidos. Entonces, eso, de erradicación, faltó decir que cuando se usa penicilina, metilpenicilina o benzatínica para hacer erradicación de portadores crónicos, se debe asociar rifampicina, si se va a hacer erradicación. La clinda sí se da solita para erradicación. Entonces, de pronto, ahí estaba en el cuadro, pero de pronto no quedó claro, pero en el cuadro aparecía claro. Y en otitis externa, la infecciosa es más de niños grandes, la otra es más pequeñines. Hay otitis externa de tipo irritativo asociado a dermatitis atópica o seborreica, y lo que hay que hacer es el manejo de la causa y de la dermatitis, más que dar antiinfeccioso. El corticoide puede ayudar, el antiinfeccioso no sería necesario. Y hay soluciones acidificantes para oído, para esos casos de esas otitis irritativas no infecciosas. Entonces, de pronto agregar eso en otitis externa. Doctor, ¿tiene una pregunta en el auditorio? Sí. La dosis, 50. Sí, sí, pero por tasas de resistencia bacteriana. Sin embargo, se recomienda que sea 50 y en otitis 90. Sí. Y aunque tú mencionabas que todos los así la gente sea adecuado, nuestros pacientes no completan los 10 días una vez que se mueren. Hay que reforzarles a los padres que el objetivo no es la mejoría clínica, sino la erradicación, como nosotros ya consideramos que es importante dar el antibiótico por la sospecha clínica y por la posibilidad de que se tocó con el linguaje. Finalmente, ese exótico niño que no está bueno necesariamente, y después de 2 o 3 días con analgésico y con su respuesta inmunológica, el niño va a mejorar mucho la sintomatología de la urgencia en la erradicación. En la misma, en muchos casos ahora hay infecciones, pero yo no veo tantas complicaciones, yo no he visto tantas complicaciones agudas que sí por los síntomas. Y reforzar que es, a mi juicio, de los hospitales donde más se usa antibióticos en pediatría, en las faringitis virales de los niños menores de 3 años. Entonces, por favor, el criterio diagnóstico, porque el exceso de antibióticos nos está creando muchos problemas y ahí es donde toca hacer más. Y decía aquí, pero la presión de la familia, a la familia hay que entrenarla que el uso de antibióticos es emergencial. Los pacientes deben llegar cuestionando por qué no vamos a usar antibióticos, si muchos ya lo hacen, pero ojo, la uso de antibióticos, porque ¿en qué terminamos? En resistencia y en diarrea, no tenían un punto de diarrea que usan antibióticos que no tenían medicación.
y pues entonces mira que la clínica es muy fácil, lo que dice ayer que también es la fiebre, ausencia de síntomas, que lo cultivado, la neuropatía, que eso no ha cambiado mucho. Tengo la duda de este spot, ¿con qué puntaje se trata? ¿3 y 4? 3 y 4. Con 3 y 4 se la. Y la meta es tener la prueba Sí. Ah, Sería muy bueno. Bueno, doctor, ¿alguna otra apreciación? sí, claro. Hola. De mi parte, Otras preguntas acá. Juan Diego, médico residente de pediatría. Quería agregar, pues, como el cultivo y el streptotest. El streptotest no es un cultivo, es una prueba de antígenos y por eso pues es rápido. El cultivo es un cultivo de exudado, claramente, digamos, es un cultivo a la amígdala, sin exudado, pues puede ser muchas cosas. Pero la idea es que si tenemos exudado, hacer el cultivo normal de otra muestra. ¿Cuál es el problema? Que demora, y nosotros, pues, en el caso de una amigdalitis, el empezar un tratamiento a tiempo disminuye las complicaciones. Y el streptotest sería el indicado, tú lo mostraste aquí, 97%. El problema es que por lo menos en el hospital tampoco lo tenemos. Sé que en Foscal a veces se hace, pero pues, es una ventaja. Lo otro es con la otitis externa. Es muy importante que sepamos que el tratamiento ideal ahí es la ciprofloxacina. Pero esto porque aquí no menciono ni uno de los diagnósticos diferenciales, es la perforación de la membrana campánica. Y a veces el niño puede tener las dos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué ciprofloxacina? Porque si estamos usando neomicina, polimixina o algo, esos son ototóxicos. En cambio, la ciprofloxacina no. Entonces, siempre que tengamos la duda y queremos de pronto hacer el tratamiento, siempre puede hacer la administración de la ciprofloxacina y no de otra cosa, por el riesgo de que pueda haber una perforación y está ahí. En gotas. Claro, en gotas. Exacto. Y lo otro es que cuando esas otitis externas, yo no he visto, pero sí está escrito, es que pueden complicarse con condritis, es decir, la que te mostraste como la otitis externa complicada. Y eso es de manejo de intrahospitalario. Y por último, es muy importante hacer la neumatoscopia en la conducta, exactamente. Esa casi no se hace, pero es que ya no se consigue fácil los otros copios que se conectan, los de mucha una unidad, pues van a buena atención. Yo sí la tengo en el consultorio, pero yo tengo ese viejito y se usa, porque si uno va a estudiar el tipo, no es una pero hay que entrenarse en eso. En alguna época ese curso se lo van a un estudiante residente con la observación que sí hace, el otorrino, pues obviamente la cámara entra mucho más en lo que no es. Y pues deben ser las para otitis, porque no toda falta. Bueno, aquí no hablamos de los niveles otitis, pero pues hay los niveles de niños que no van a tener otitis, incluso en la otitis aguda. Entonces, de hecho, puede llenarse de razones para los hombres. O sea, siempre que van a poner un nivel de libertad a cada uno y consulta esa niña que está pidiendo diferente que lleva en mal estado, en choque, pues no hay duda. Pero en consulta externa, el grueso de niños a no nutrirse, lo van a necesitar. Pues en la mayoría de las cosas. Listo. Muchas gracias, doctor Peña. Hay que tratar sinusitis. Sí, que le trataremos sinusitis en una próxima oportunidad. Bueno, hasta luego, muchas gracias.